puede hablar de una independencia absoluta del Poder Judicial, porque hay pues relaciones directas con quienes nombran a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. En un momento usted señaló de que por esta forma como viene actuando el Ministerio Público con aparente celeridad, incluso no concurriendo los requisitos para una prisión preventiva, aplicándolas ante ese hecho, es decir, que parece fue una orden del presidente de la República a que haya este tipo de actuación para que no se menoscabe su imagen, porque el primo de su cónyuge está en la máxima dependencia del Ministerio Público, es decir, es la autoridad jerárquicamente más alta. Mira, yo creo que en política no hay casualidades. Nada es casual en política. Me parece extraño que en el caso, por ejemplo, del gobierno regional de Arequipa, que tiene 7 años de gobierno, previo a un proceso electoral, se acuerde investigar al presidente regional ahora, después de 7 años. En el caso de Ancash es lo mismo. En el caso de Cajamarca es lo mismo. Y estamos a puertas de un proceso electoral. Podría tener, para cualquier persona que tenga poco de análisis, decir, oye, sí, pues es poco suspicaz pensar que se puede dar una situación de esta naturaleza. ¿Por qué no se hizo más antes? Esa es una pregunta que tiene que quedar en el aire. Y yo creo que, además del aspecto político que te estoy indicando, lo que me preocupa a mí es que detrás de ello haya algunas ideas. ¿De disolver los gobiernos regionales? Así es, de retroceder el problema de desconcentración administrativa que hemos tenido hasta el momento. Descentralización, entre comillas. Descentralización, entre comillas, que es en la práctica una desconcentración administrativa para dar marcha atrás. Y eso sí es un tema muy delicado. Concentración de poder del gobierno. Concentración nuevamente en el Poder Ejecutivo. Pero eso se puede hacer con unas elecciones que van a legitimar nuevos gobernantes el 5 de octubre. O sea, en otro caso tendrías que intervenir antes de que se inscriban, porque si no vas a generar una convulsión social. Mira, hay varios indicadores. Ayer se ha dejado al voto la ley de la no reelección de presidentes regionales, y en el que inclusive se está cambiando la denominación de presidente regional. Ya no son presidentes regionales, ni van a ser presidentes regionales. ¿Gobernadores? Van a ser gobernadores regionales, ¿no? ¿Ya un gobernador no lo eliges? ¿O lo eliges? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el gobernador, en este caso, es el representante del Poder Ejecutivo. ¿Lo designas? Lo designas. Entonces, creo que sí hay que tener un poco, no un poco, sino bastante de cuidado sobre el particular. No puede ser esto, que se acusa a la mayoría de gobiernos regionales: no gastas todo el presupuesto que se te da, eres ineficiente, y lo peor, eres tremendamente corrupto. Ahí está lo de Ancash, está lo de Pasco, en Arequipa se cuestiona, ahora se cuestiona el de Puno. Se cuestiona así a todos los presidentes regionales, y es como que cuando en el año 92 se cuestionaba la participación de los diputados y senadores, diciendo que no servían para nada y había que disolver el Congreso. Es más o menos una analogía. Mira, los hechos históricos se repiten de dos maneras, en unas como comedia y en otras como tragedia. Esperemos que no estemos en la segunda posibilidad, porque sí sería grave para el desarrollo del país. Estaríamos dando marcha atrás y seríamos antihistóricos si es que se da una acción de esta naturaleza que tienda a hacer mediatizar, minimizar las posibilidades de los gobiernos regionales. Creo que sí, es cierto, hay actos de corrupción, hay incapacidad de ejecución, pero oiga, en el gobierno central no es un buen ejemplo de gastar, ni ejecutar, ni nada de eso. Y también hay corrupción. Hay corrupción. Oiga, ¿y por qué no se interviene pues, el poder Ejecutivo? ¿No? ¿Por qué hasta el momento no se reestructura el Estado peruano? Sí, entonces, estamos plenamente de acuerdo. Ahí hay problemas que no se quieren decir. Ahora quiero concluir con esto, el tiempo nos gana. Si fuese esa la hipótesis que planteamos de Aduiri, es decir,
a Duviri y le diga, oye, presidente, Humala me la debes. O sea, si yo no daba el cuarto intermedio o retrocedíamos por el tiempo de las elecciones, no hubiese sido presidente. Como tal, me tienes que ayudar de alguna forma a que yo sea presidente. Entonces te vamos a enjuiciar y te victimizas. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, ¿sabes qué? A mí no me importa si me ayudaste o no me ayudaste. Yo gané las elecciones, soy el presidente y tú, como has causado destrozo en Puno, que te enjuicien y te sancionen. Mira, yo creo que hay que tener en consideración varias cosas en el desarrollo de la conducta de nuestro gobernante. Él no ha tenido el menor disimulo, ni el menor empacho en dejar de lado a Simón Lerner, que era un colaborador más eficaz, o sea, mucho más eficiente, mucho más cercano que una posibilidad como la de Adubí. Ha dejado de lado un proyecto político, como era la gran transformación por la hoja ruta. Por la hoja de ruta. Entonces, no nos extrañe que esto también es posible por parte de nuestro actual gobernante. Que no le importe nada a Duviri. Que no le importe nada. Y lo aplasten judicialmente. Que lo aplasten judicialmente. Y esto sería para responder un poco hacia la dirección donde va el gobierno peruano, económicamente, con el modelo. Así es. Y hay un tema que es grave, por ejemplo, ¿no? Se habla de que se ha superado y se ha liberado a la pobreza, ¿verdad? Pero los índices en los cuales se establece la eliminación de la pobreza en el país son índices de carácter estadístico, es decir, oiga, si tú ganas ahora 10 soles y antes ganabas 5, ya no eres pobre, ahora eres menos pobre que antes, pero sigue siendo una persona que no tiene las posibilidades de una sobrevivencia en un rango promedio. Doctor, le agradezco por su visita, que nos ha visitado al programa para hablar de este tema y poder de esta forma también ilustrar al público que tenga todas las opciones de poder analizar qué hipótesis se manejan detrás de las elecciones, que las elecciones no solo es inscribirse, postular y votar, porque hay varias variables que hacen que se pueda determinar por una opción distinta a la que uno desea hacerla. Es decir, la política tiene tantas variables que uno no puede tomar decisiones tan fácilmente. Tiene bastantes aristas, la política tiene muchas aristas y el desarrollo de un proceso electoral siempre va a estar vinculado no solamente al tema de quién es el mejor candidato o de quién te ofrece un mejor discurso. Lo que tenemos que ver en este caso, y ese es un problema que tiene que ser de educación al electorado, es que tenemos que votar por proyectos y por programas antes que por personas. Doctor Rolando, nuevamente, muchas gracias por la visita. Jorge, a ti las gracias y estoy a disposición y a tu servicio cuando así lo disponga la dirección de tu programa. Muchas gracias. Acabamos de conversar con el doctor Rolando Jiménez Sardón para concluir solo como un comentario y algunos anuncios de información que se nos ha quedado pendiente. El suboficial de primera, Eduardo Arenas Escobar, fugó de la audiencia de la sede judicial de prisión cuando se estaba tratando la solicitud de prisión preventiva de 9 meses, juntamente a otro policía que también estaba involucrado, como es Vladimir Mamani Blanco. Pero Leonardo Arenas fugó en un momento aduciendo que iba al sanitario y desapareció raudamente. A pesar de esto que les estamos contando, en realidad la audiencia se ha suspendido porque no llegaron sus abogados, y cuando el Poder Judicial dijo de todas maneras hay que llevar la audiencia con abogados de la defensa pública, no aparecieron los de la defensa pública y no les quedó otra que suspender para una próxima ocasión. Así que quedó en nada al final esta audiencia programada para la fecha. Debe estar. No está. Ahí está mi cuñada buscando. Vamos. A ver, sí, vamos, qué raro. Ahí está mi cuñada. Usted nos dice que está a derecho, se ha puesto su hijo, pero parece que se ha fugado. Vamos, ahí está mi cuñada. Su hijo ha salido con el pretexto de ir al baño. Eso justamente yo no he escuchado. Ya usted no sabe dónde está su hijo tampoco. Yo no conozco mucho estos pasillos. Pero no está dentro del Poder Judicial, entonces uno puede presumir que ha fugado. Y usted hace unos minutos nos decía que su hijo se ha puesto a derecho, que no tiene responsabilidad. Y lo voy a en mostrar. este caso, en todo caso, ¿por qué la intención de fugar en todo caso?
¿Por qué cree usted que ha fugado su hijo del Poder Judicial? Usted ya sabe que ha fugado. Sí, no está presente. No lo vemos dentro del Poder Judicial. ¿Tiene que estar? No, debería estar en la audiencia Ya. y no está. El otro policía decidió quedarse, el otro se fugó. Cualquiera llegaría a la deducción de que el que se fugó algo pesa en su conciencia o se asustó. El día lunes 9 a las 8:30 será la audiencia en el Poder Judicial y invocamos al juez que sea un poco más cuidadoso en cómo lleva la audiencia porque se le van a ir escapando todos los investigados y realmente esto va a ser cómico antes que una búsqueda de la justicia. Hemos estado hoy en la Universidad Andina y hemos sido testigos de cómo tratan un grupo de estudiantes a una minoría y cómo tratan a los periodistas, los trabajadores de esta universidad. Casi nos sacan con seguridad. Les vamos a contar en la edición del lunes en un reportaje. Tenemos harta información que no hemos podido compartir con ustedes. Pero están anunciados de lo que tenemos para el día lunes. Muchas gracias y tengan ustedes un buen fin de semana.